10 de la mañana, 35 minutos en toda la República Argentina, y en esta mañana de sábado 15 de febrero hablábamos programas anteriores y planteábamos como dudas existenciales, curiosidades en realidad que nos surgen en la semana, que vamos hablando con todo el equipo de producción, con todo el equipo del programa, y a lo largo de las distintas semanas fueron surgiendo, obviamente desde aquella primera reunión primer programa, muchas consultas, muchas dudas y muchos temas que nos llamaban poderosamente la atención. Por eso queremos invitar hoy, y se va a conectar con nosotros por supuesto, el doctor en Sociología e investigador del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET-CENPAT, es Sergio Kaminker, y nos preguntábamos, porque además Sergio tiene una vasta experiencia, ha sido delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en la ciudad de Puerto Madryn. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido y gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias por el llamado, encantado. Bueno, Sergio, una de las cosas que nos preguntábamos, digamos, en esta conectividad que tenemos, al estar en la ciudad de Buenos Aires, por allí en los últimos tiempos ha surgido el tema de la gran cantidad de inmigrantes rusos que ha llegado a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Repasando en la zona, tiempos atrás decíamos, era raro ver un habitante chino, un ciudadano chino o una china, y hoy están instalados ya con los distintos supermercados en distintas ciudades. Y nos surgía la duda de los procesos migratorios, ¿no? Digo, ¿cómo surgen en este mundo que sigue teniendo fronteras como las conocimos habitualmente? ¿Ha cambiado? Hoy la posibilidad de la conectividad, de encontrar información al instante, permite también que distintos ciudadanos vayan migrando por todos lados. Y lo primero es entender que las migraciones han sido una estrategia histórica y que migraciones ha habido en distintos momentos de la humanidad, procesos migratorios más grandes, más chicos, dependiendo un poco de las distintas situaciones, y que hoy obviamente hay parte de lo que marcabas, digo, cierta globalización cultural, cierta posibilidad de acceder a información sobre qué sucede en distintas partes del mundo, y por otro lado, también un mundo muy convulsionado, con hambre, con guerras, con todo eso genera desde ya todo tipo de movimientos migratorios, y además esto, ¿no? Por otro lado, hay posibilidad de verlos, ¿no? Cosa que por ahí hace 100 años uno, si no estaba en una ciudad puerto, no veía el movimiento migratorio. A lo sumo lo veía con la gente que llegaba a algunos pueblos y demás, pero no se veía la masividad. Hoy uno prende la tele o agarra el celular y ve noticias todos los días sobre cuestiones vinculadas a la migración, que además parecen como todo parece grande, multitudinario, impresionante, y que si bien como vivimos en un mundo muy poblado, es verdad que las migraciones son de millones de personas, por otro lado, en términos de proporcionales, la cantidad de gente que se mueve es un porcentaje muy pequeño a nivel global. Sí. Y en cada uno de nuestros países, ¿no? Porque lo otro que también por ahí se habla menos, pero también es un fenómeno muy importante en distintos países, y en un país como el nuestro también, es la migración interna, ¿no? Algo que entendemos bien en nuestra provincia. Claro, bueno, y esa es una particularidad también, porque pareciera, digamos, que nos apasiona esto cuando lo vemos desde afuera, como decís vos, ¿no? El extranjero que llega desde una cultura tan distante o tan distinta como puede ser la cultura asiática, o como puede ser en este caso de los últimos tiempos la cultura rusa, por denominar un caso. Pero también hay una migración interna que es constante, digamos, gente, en mi caso, digamos, yo ya hace 12 años que emigré de la provincia, pero soy un inmigrante dentro de mi propio país, y pareciera que como se habla el mismo idioma y el mismo lenguaje es más o menos lo mismo, y culturalmente también tenemos muchas diferencias. Sí, y de nuevo, lo que sí sucede, y es siempre interesante de ver y conversar y discutir, es que lo que va cambiando, acorde a lo que pasa en el resto del mundo y en nuestro país también, es de dónde viene la gente y hacia dónde va, ¿no? Cosas que son importantes entender, porque después hay muchas fantasías, ¿no? Hay fantasías en relación a qué pasa con los rusos, con la gente que viene de China, de Venezuela,
Digo estas poblaciones porque son por ahí las que en nuestro país más han llamado la atención en los últimos años, la población de Senegal, la africana, poblaciones que por ahí hace 20, 30 años no se veían o estaban mucho más invisibilizadas y mezcladas, y que en las últimas décadas por ahí han crecido y han adquirido visibilidad por distintas razones, ¿no? Digo, lo de la población rusa sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es llamativo en términos generales. Digo, llamativo porque uno sabe que Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, donde cuando uno recorre por distintos lugares escucha distintos tonos, idiomas y demás, pero no era común escuchar gente de Rusia. Por ahí la mayoría no se acuerda, pero hace más o menos 24, 25 años hubo una cantidad también interesante de población de Ucrania, en medio de una situación de conflicto que recibió Argentina también. Hubo una política bilateral que le garantizaba a la gente de Ucrania por un tiempo poder quedarse, y vino mucha gente de Ucrania. Y también fue un momento donde llamó mucho la atención. Por ahí mucha gente no se acuerda por esto, porque en general tenemos la memoria en esto. Sí, muy corta. Y además que mucha de esa gente, así como hay gente que se quedó, hay mucha gente que se fue. Ni hablar, digamos, de la población rusa y de esa zona, digamos, que ha venido históricamente a nuestro país, ha sido importante. Yo soy una consecuencia de eso también. Mi apellido, mi abuelo era ucraniano. Otro contexto de persecución de los progrom, pre-revolución rusa. Los escenarios de las guerras mundiales han sido grandes escenarios de expulsión de población. Hoy estamos en un contexto donde, si bien las guerras no son mundiales, hay procesos que han generado una expulsión dramática de población, ¿no? Ni hablar la guerra entre Rusia y Ucrania, que pasa en distintos países de África, y después otros procesos por ahí que de éxodos que uno puede conocer más o menos, pero que están vinculadas a situaciones un poco distintas, ¿no? La salida de mucha población de Venezuela en los últimos 10 años. Si vamos un poquito más atrás, la salida de mucha población de Colombia. Colombia tenía también prácticamente el 10% de la población nacida en Colombia, estaba en distintos lugares del mundo. Ni hablar lo que ha pasado con los conflictos en Centroamérica. Después hay que ver qué es lo que llega acá y qué es lo que se nos hace visible, ¿no? Hoy por ahí, si uno mira un diario, uno ve que es noticia en todo el mundo la política de deportación de Estados Unidos, que la verdad que es dramática, porque no cumplen con cuestiones mínimas de garantías de la defensa, digamos. Están además deportando gente esposada como si fuese criminales, y la verdad es que está lejos de ser un criminal alguien que por ahí no pudo regularizar su situación migratoria. Son cuestiones muy distintas. Entonces está bueno entender un poco los procesos, además, para tampoco caer en estos sensacionalismos que están a la orden del día, ¿no? De quedarnos en el título del diario, en el título de la noticia, ¿no? Digamos, de lo que sucede, del hecho en sí. Yo pensaba un poco qué pasaba o qué es lo que pasa, digamos, con el extranjero que viene a la Argentina. La Argentina en términos generales, digo, ¿no? Después puntualizando en cada una de las regiones. Uno por ahí encuentra en YouTube distintos youtubers viajeros del mundo y dice, no, cuento mi experiencia de 2 semanas estando en Argentina. Ya comí 3 asados, me invitaron a 3 fiestas. La forma de ser de nuestra, digamos, sociocultural también abraza mucho al extranjero. Y nosotros históricamente hemos sido una sociedad que creció mucho en relación a la migración, sobre todo la transoceánica, pero también históricamente la migración de países limítrofes, que ha sido constante en los últimos 150 años. Y bueno, y hay cierto cosmopolitismo y hay una mirada, sigue habiendo por suerte una mirada positiva del migrante.
Sí, cada tanto aparece los prejuicios siguen estando, y sobre todo muy racializados y mucha xenofobia con algunas comunidades en particular, pero la sociedad argentina sigue siendo una sociedad que rescata eso que dice la Constitución de abrazar a todo habitante que viva en suelo argentino. Y la política migratoria, que es algo que por suerte no la han cambiado de cuajo en los últimos 20 años con los distintos cambios de gobierno, también es una política que es realista, que entiende de dónde viene la gente a quedarse en el país, que además le garantiza a la gente, independientemente de su situación migratoria, que se pueda atender en un hospital ante una situación, o que pueda acceder a la educación primaria y secundaria. Digo, cuestiones básicas que en distintos países del mundo hoy no se cumplen, más vinculado a los prejuicios y sin entender que las consecuencias siempre son peores, ¿no? Algo que creo que en la Argentina ya se entendió es que es mejor que la gente regularice su situación migratoria, porque después tiene posibilidad de acceder a determinados derechos, a trabajar en situación regular. Entonces no puede haber un aprovechamiento de la situación migratoria de los empleadores y empleadoras. Eso también hace que la población argentina esté también en situación de menor desigualdad ante esa situación. Digo, hay un montón de cosas que se han entendido. Ni hablar, por ejemplo, lo que vivimos con situaciones como lo del COVID-19, ¿no? Si la gente no podía acceder a la vacuna, era un riesgo para ellas mismas, pero también para los demás también. Entonces estas cuestiones de garantizar el acceso a determinados derechos independientemente del lugar de nacimiento de la gente, es algo que Argentina ha tenido reconocimiento global y que esperemos que no la toquen, porque es una política que costó mucho desde muchas organizaciones y sectores que se genere, y que además ha sido muy beneficiosa para el país, ¿no? Sergio, vos sabés que Pablo comenzaba esta charla justamente mostrando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde la mayoría de la gente que migra justamente se va allí a la ciudad de Buenos Aires, aquellos que llegan al país también. Nosotros que estamos bien al sur, mucha gente se ha venido a Chubut desde allá, desde el 1865, cuando llegaron los primeros colonos galeses, hasta el día de hoy. Y en estos últimos años, así como Pablo te contaba de esto de la llegada de comercios chinos, bueno, aquí, específicamente en la ciudad de Trelew, donde estamos nosotros, no solo se ve el comercio chino, sino el comercio boliviano, donde vienen y empiezan a trabajar en las distintas chacras de nuestra zona, donde comienzan el tema de las verdulerías. Uno se encuentran con la mayoría de las verdulerías que tenemos aquí en nuestra ciudad, son atendidas por personas de origen boliviano, los chinos, los coreanos que han venido a trabajar, venezolanos que han llegado mucho a nuestra provincia, sobre todo médicos que han venido a trabajar en la zona del interior de la provincia, y dominicanos también que han llegado por aquí y que se encuentran trabajando en distintos lugares. Ni hablar de la cantidad de docentes que tenemos en la provincia del Chubut, que han llegado desde distintas provincias del norte argentino a trabajar en nuestro interior provincial. Realmente nuestra provincia sí que podemos decir que abraza a todos aquellos que llegan por una oportunidad acá. Y yo revisaba un poco los datos. En Chubut, más del 25% de la población en Chubut es nacida en otra provincia. Mira. Más del 25%. Cuando vamos obviamente a las edades, en edad productiva, digamos de los 16 para arriba, ese porcentaje crece, ¿no? Porque la gente migra sobre todo en edad productiva y reproductiva, decimos, ¿no? Pero claramente eso, es un rasgo muy propio de la Patagonia, que es la región por ahí que más ha crecido en términos proporcionales de nuestro país. Hay mucha migración interna, también hay mucha migración internacional, pero es bastante más pequeña. Los datos de la provincia hoy son prácticamente el 6% de la población nacida en otro país. De nuevo, nacido en otro país no quiere decir que después no se nacionalicen, ¿no? Hay algo claro que hace poco reconstruimos con un colega, y era que en nuestra provincia prácticamente el 30% de la gente que nació en otro país
termina nacionalizándose. O sea que no solo se queda, sino que elige quedarse en el país y quedarse en la provincia, que es algo bastante particular, no es algo común. Obviamente que tener nacionalidad argentina, sobre todo lo que modifica son algunos derechos, ¿no? En particular los derechos políticos, que es aquello que no está garantizado para la gente que nació, que tiene otra nacionalidad. Pero después, efectivamente, digo, lo que marcabas es algo muy propio de lo que suele suceder con las migraciones. Aquello que muchos colegas hablan de nichos laborales, ¿no? Que están como vinculados por ahí a cierta nacionalidad. Entonces, mucha gente de una nacionalidad en particular termina sentándose en una actividad por redes familiares, por redes de vínculos. Es muy particular lo que pasó en el Valle. Hay algunos colegas que lo han estudiado y que sugieren que el Valle estaba bastante improductivo y que la migración boliviana le devolvió la productividad en términos de fruta y verdura. Ya esto lleva décadas, ¿no? Es un proceso que lleva décadas. Como la población boliviana, como también otras poblaciones migrantes, llegan, la principal finalidad con la que viajan no es solo mejorar sus condiciones de vida, sino básicamente el trabajo, ¿no? El gran movilizador de población, no solo en nuestro país, sino a nivel global, es la cuestión laboral. La gente viaja a los lugares donde tiene oportunidades laborales. Y la Patagonia ha sido un escenario donde eso se ha dado. Y si no, sería imposible pensar, por ejemplo, en migración de países como Bolivia, Paraguay, que quedan muy lejos y que no solo llegan ya a los lugares limítrofes o a Ciudad de Buenos Aires, sino que llegan a nuestra provincia, en Ushuaia hay colectividad boliviana importante. Digo, esto ha acompañado un proceso de crecimiento de esa población en lugares donde efectivamente hemos tenido ciertas oportunidades. También es importante marcar para mí también que cuando vemos los datos del último censo, que es el de 2022, la población migrante en términos proporcionales se estancó. Digo, obviamente que crecen algunas nacionalidades, como lo que marcaban, la rusa, la china, la venezolana. La venezolana hoy, de hecho, en nuestro país es la tercer colectividad más grande, lo cual es bastante llamativo, porque era una población que hace 20 años era casi insignificante en nuestro país, porque Venezuela queda lejos, pero efectivamente hoy es importante, nuestra provincia también es importante, pero son números bajos, digamos. Tampoco estamos hablando de una cantidad impresionante. Creo que el censo daba que en nuestro país ya había más de 160.000 repartidos en los distintos lugares del país. Claramente el lugar, en términos proporcionales, que más población concentra extranjera es provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires primero, prácticamente más del 50%, Ciudad de Buenos Aires tiene más del 20%, y después las distintas provincias, y ahí Chubut debe tener un poquito más del 1,5 debe tener de la población nacida en otro país. Y bueno, y en nuestras localidades vemos lo mismo, ¿no? Algunos nichos laborales donde esa población se ha hecho fuerte, ¿no? Obviamente Comodoro recibe mucha población de Venezuela vinculada por ahí a la industria del petróleo, porque Venezuela es un país petrolero. En el Valle, la producción del Valle recibe mucha población boliviana. Acá en Madrid también hemos recibido mucha población boliviana en las últimas décadas, que sobre todo ha trabajado en comercio, construcción, en la pesca. Y bueno, y esto va cambiando, ¿no? También esto acorde a las situaciones. Lo que sí no ha pasado es que hoy tengamos más migración, por lo menos que hace, no sé, 10 años. Yo creo que entre 2001 y 2010 se vio un momento de crecimiento importante, muy vinculado por ahí a un crecimiento también del país, una demanda laboral. Y en los últimos años, como esto también ha mermado, también la migración se ha estancado bastante. Y lo que sí es verdad es que ha cambiado, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, de los supermercadistas chinos, que es un fenómeno que
Ciudad de Buenos Aires tiene ya décadas, es de la última década en nuestra región, digo, en Trelew, en Madrid, en Gaiman, en Comodoro, digo, era algo que antes no veíamos. También lo mismo la población boliviana, venezolana, por ejemplo, e incluso algunas comidas, algunas cosas que empiezan a circular también con los migrantes, que yo creo que le dan un toque de digamos, ese toque más divertido, más lindo de compartir otras dinámicas de la cultura, ¿no? A través de la comida. Sí, sin lugar a dudas, de probar, pensaba no pensar nada, pero dar un pequeño y una arepa. A ver, pasa, Sergio, que esto nos surgía como una duda de ver desde un lugar, y a medida que te vamos escuchando se nos van abriendo 870 puertas para preguntarte por todos lados, y más del manejo de datos que tenés de la info, que la verdad que nos queremos comprometer a poder convocarte en otro momento también y poder seguir charlando, si te parece, de los distintos procesos migratorios y también de entender esto que vos decís. Una cosa puede ser los grandes centros urbanos como Cava, provincia de Buenos Aires, y otra la Patagonia, con una realidad también diferente, que forma parte de esto de los procesos migratorios. Y nada, te digo la verdad, nos quedan 80 preguntas más para hacerte, pero no tenemos más tiempo y quiero comprometerme a que podamos volver a comunicarnos contigo y a seguir charlando acerca de la migración de los inmigrantes, también de lo que pasa en nuestros pagos más chicos, digamos, ¿no? Saliendo de los títulos sensacionalistas. Sí, cuando quieran. A mí, por ahí, lo último que sí me gustaría dejar es que, para mí, yo hablo mucho de los números y de los procesos y demás, porque a mí lo que me interesa también es que se entienda que por ahí se dicen muchas cosas, ¿no? Y nos quieren llevar a creer muchas veces que los migrantes son los causantes de que falten vacantes en la escuela, de que haya poca capacidad de atención en un hospital, de que haya... Y la realidad que vemos es que no son los culpables, digo, si estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población, que además la mayoría es población que viene en edad laboral, entonces es sana, y que sus hijos son tan argentinos como el hijo de cualquier argentino o argentina, entonces que vaya a la escuela, digo, es algo deseable. Entonces es importante hablar desde el conocimiento de los procesos y entenderlos, para no caer en los prejuicios facilistas que después nos hacen tomar muy malas decisiones. En nuestro país se han tomado muy malas decisiones en temas migratorios antes de los 2000, en la década del 90 y en la década del 70, y eso generó mucho malestar, generó mucha violencia, y violencia sobre toda la comunidad, no solo sobre los migrantes, y eso me parece que es parte de lo que tenemos que entender. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, nos comprometemos a seguir charlando porque es súper interesante el tema también. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Sergio Camínquer es doctor en Sociología, investigador del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET-CENPAT. Hablamos de migraciones, hablamos de migrantes, hablamos de un tema que es apasionante porque también nos hace nuestra propia historia y también nos hace entender un poco cómo se mueve el mundo, cómo se mueven los